vamos a dar comienzo a este acto que está incluido en el programa de actividades de la 27 Muestra Internacional de Palencia. Es un acto que hemos incluido por varias razones, entre otras por el entusiasmo de José María Menéndez, que desde hace casi un año nos llamó, nos contó su proyecto y tenía tal consistencia que optamos por incluirle en el programa de este año. El título de la actividad es Eduardo de Guzmán, el literato anarquista. Es un proyecto documental que todavía no tiene fin, como los grandes proyectos, esos proyectos que después de muchas horas, de muchos días de investigación, pues va cogiendo cuerpo, se alarga, y bueno, pues en este año todavía no vamos a poder ver el trabajo final, el trabajo documental final, pero sí nos parecía que podía ser el momento para presentar el estado actual de este proyecto. Y el estado actual de este proyecto nos lo van a presentar, nos lo van a comentar estas tres personas que tengo aquí a mi lado. En primer lugar, José María Menéndez, perdón, Chema Menéndez, gracias Chema, director de la agencia FEBUS, que esta agencia tiene como propuesta, como objetivo, recuperar intelectuales de la Segunda República, y en este marco es donde aparece de manera principal la figura de Eduardo de Guzmán, que es el personaje que hoy vamos a rescatar desde el olvido, al menos un pequeño granito de arena desde la muestra de cine de Palencia. Chema Menéndez tiene un perfil profesional rico, variado, porque es entrenador personal, ha formado parte del podium del Campeonato del Mundo de Culturismo Natural y es principalmente escritor, investigador y documentalista. Su trayectoria en este campo es variada, amplia, en la medida que ha trabajado como investigador de la memoria histórica, participando en cursos de verano de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad de Oviedo. También es autor del documental sobre el Diario de España en Tánger, un documental que se ha estrenado en Documenta Madrid, en el Festival de Cine de Tánger y en el Festival Internacional Ojo por Ojo. Y en estos momentos se dedica, él dice que en sus ratos libres, pero creo que el trabajo, el volumen de trabajo en torno a la figura de Eduardo de Guzmán es tan amplio que veremos que los ratos libres de Chema Menéndez son muchos, porque hay un gran trabajo detrás profundizando en la figura de Eduardo de Guzmán. También están con nosotros y van a intervenir una vez que veamos el vídeo Pablo Martín, profesor y antropólogo, y Rafael Cid, que es este hombre que está aquí a mi derecha, que es escritor y un gran conocedor de la figura de Eduardo de Guzmán. Quería decir que Eduardo de Guzmán también ha formado parte del trabajo de la Universidad Popular de Palencia, a la medida que en el año 2013 ya está por ahí Julián, exalcalde de Villada, y en el 2013 ya contamos con Manuel Blanco Chivite glosando la figura de Eduardo de Guzmán, y en aquella ocasión nos acompañó su mujer, creo, Julián, nos acompañó su mujer Carmen, para dar más realce al acto que en ese momento tuvo. Bueno, pues hechas estas presentaciones, voy a dar la palabra a Chema Menéndez para que glose la figura de Eduardo de Guzmán
y nos presente o nos detalle un poquito el proyecto, en qué momento se encuentra en el proyecto documental sobre la figura de Eduardo de Guzmán. Chema, tienes la palabra. ¡Epa! Sí que estoy muy fuerte. Espera. A ver si podemos darle un poco La de vuelo. técnica... Espera, igual nos acercamos para acá. Vamos a darle un poquito de vuelo. ¿Se oye bien? Sí. Sí. Podemos sacarle un poquito. Un poco de vuelo al cable. Bien, a ver si nos están haciendo aquí sabotaje ya antes de empezar. Bueno, pues antes de nada agradecerles a todos su presencia aquí. La verdad, como diría aquel, me llena de orgullo y satisfacción poder estrenar a nivel mundial en Palencia, la tierra de Eduardo de Guzmán, la primera parte de este documental. Y yo pensaba que iba a ser una cosa que me llevaría, bueno, a durar unos 40 o 50 minutos, pero veo que no. Una vez que empezaba a investigar, pues como mínimo llegarán a ser 2 o 3 partes como la que vamos a ver hoy, porque el material es impresionante. Yo quiero agradecer a las personas que están aquí conmigo, a este festival, por supuesto, que me haya permitido estar aquí, en este sitio tan emblemático, que resulta que las casualidades de la vida ha querido que sea lo que fue la cárcel donde estuvieron muchos presos políticos del franquismo, entre ellos pues Miguel Hernández, como no, y otros cuantos ilustres hombres de la cultura, como un poco conocido que era escultor Juan Salcedo, si la memoria no me falla. Y para mí pues eso también me toca la fibra, porque bueno, pues Eduardo Guzmán fue un hombre que siempre luchó porque se supiese la verdad de la represión franquista, ¿no? Que fue uno de los episodios más tristes de la España del siglo XX. Agradecer al festival que estemos hoy aquí, agradecer a Rafael Cid, por supuesto, su amabilidad siempre de compañero y bueno, pues ilustrarme, ¿no? Porque realmente este documental para mí ha supuesto una aventura más en mi vida, pero una aventura de la cual he disfrutado muchísimo porque me he enriquecido de una manera brutal conociendo más sobre la vida y obra de Eduardo Guzmán. Sobre todo, bueno, yo ya conocía mucho a través de sus libros, que recomiendo porque son auténticas joyas de la literatura española del siglo XX, a través de sus artículos numerosos en los diferentes periódicos donde colaboró, y luego he tenido la suerte de poder, para este documental, conocer a personas que tuvieron un trato muy cercano a él y aprender más cosas. Yo tuve el honor de conocerle yo cuando era un niño, apenas tenía 11 años. Aquí he traído su tarjeta de visita. Eduardo de Guzmán Espinosa, escritor, calle Atocha 57, y el teléfono de aquella época, que era 39 18 22, en Madrid. Y me le crucé cuando tenía 11 años en esa calle. Nosotros vivíamos ahí a la vuelta, no sé si conocéis Madrid, pero bueno, ahí está en la calle Atocha, en pleno centro de Madrid. Yo tenía 11 años y la verdad que iba con mi abuela caminando, nos paramos y empezaron a hablar de sus cosas, claro. Yo, un chaval de 11 años, se me escapaban muchos conceptos. Franco había muerto y lo que estaba haciendo en ese momento Eduardo de Guzmán a mí me pareció encomiable. Una vez que muere Franco, resulta que los periodistas que habían trabajado en esa fantástica profesión que es la de escribir en la prensa, no tenían ningún tipo de reconocimiento. Los periodistas republicanos no estaban reconocidos en ninguno de los registros oficiales de periodismo, ni tampoco estaban reconocidos en la Asociación de la Prensa de Madrid y otras asociaciones a nivel nacional. Y Eduardo de Guzmán se ocupó a la muerte de Franco de que los periodistas republicanos que ya habían fallecido, como es el caso de mi abuelo, tuviesen ese reconocimiento y fuesen rehabilitados. Y eso es una tarea que la hizo desinteresadamente, sin importarle quién era ninguno de aquellos periodistas, aun pensando ideológicamente diferente, lo cual dice mucho de la calidad humana que tenía Eduardo de Guzmán. Esa es una de las causas de este documental, es decir, un agradecimiento personal
bueno, yo casi cuando la gente me dice, oye, te deseo suerte en el documental de tu abuelo, yo ya me callo, porque realmente es como si fuese parte de mi familia, ¿no? Como si fuese mi abuelo. Absolutamente todo lo que vais a ver ahí, perdonad que os tutee, pero bueno, creo que estamos aquí casi en familia y quiero que os sintáis así, que este documental sea una cosa que la sintáis desde dentro. No es profesional, aunque algunas cosas lo parezcan, es totalmente, lo he hecho yo todo, absolutamente todo, la grabación, la locución, la música, menos la edición, que me ha ayudado mi socio David, que estará por aquí, ahí está, al cual le doy las gracias, y le voy a dar un primer aplauso, por favor, porque efectivamente yo tengo mi trabajo y hay momentos que ya no doy más de sí, y al comentárselo a él que me faltaba todavía un pequeño punch para la edición, se ofreció a ayudarme, y bueno, pues gracias David por tu inestimable ayuda. Y bueno, pero todo lo demás pues lo he hecho yo solo, ¿no? Aunque parezca que en la agencia Febus somos 500, pues no, es enmenda lerenda. Quiero agradecer también la presencia, como ha dicho antes Agustín, la presencia de, yo le llamo Tacho, porque bueno, tenemos confianza, somos compañeros, que es el exalcalde de Villada, que siempre ha apoyado pues todo este tipo de iniciativas. Así que, Tacho, muchísimas gracias por estar aquí, la verdad que me llena de orgullo y satisfacción, joder, al final lo voy a decir unas cuantas veces. Y bueno, pues esto es la causa de todas estas cosas, es lo que decíamos hoy en la comida, porque he hecho el documental de Eduardo Guzmán, primero porque se lo merece, segundo por lo que os he contado, y tercero porque es uno de los grandes escritores y periodistas del siglo XX, y por supuesto uno de los miembros más importantes de la generación del 27. Si uno coge la prensa de aquella época, que es lo que hablábamos, que pude rescatar también noticias acerca de lo que hacía o no hacía Eduardo Guzmán. Si a Eduardo de Guzmán le pasaba una cosa, salía reflejado en la prensa de la época, como un personaje importante que era. Así que, bueno, como hemos dicho, luego haremos un pequeño debate. Tenemos aquí a dos ilustres personas que tienen un conocimiento muy amplio, tanto Pablo como Rafa, que estarán dispuestos a responder a las preguntas y las curiosidades que os provoque el documental, y yo también voy a repetir que muchas gracias por vuestra presencia. Yo creo que nos vamos a bajar todos a ver el documental. Igual que haga una pequeña reseña, complemente una pequeña reseña de la figura de Eduardo de Guzmán. Yo creo que luego al final, mejor. Sí, vemos el documental y luego ya al final pues participamos todos, a nivel colectivo, como se iba a ser. Muy bien. Venga, pues pasamos a ver el documental, dura 34 minutos. Una vez visto el documental, creo que ya empezamos a tener una idea de la figura de Eduardo de Guzmán, el literato anarquista, como así ha dado en llamarle Chema Menéndez, pero creo que tal vez pudiéramos profundizar un poco más en las dos facetas de Eduardo de Guzmán, como militante anarquista y como profesional e intelectual. Y creo que tanto Chema como Rafael nos pueden dar alguna pincelada más de estas dos facetas de Eduardo de Guzmán. Bueno, pues Rafa, por favor. Bien. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia a este acto. Para mí es muy emotivo que haya habido un empeño intelectual por recuperar la figura de Eduardo, y me parece que es una oportunidad excelente para reivindicar no solamente la trayectoria cívica de Eduardo, sino también la de tantas personas, intelectuales o no intelectuales, de su tiempo, de su época, que tuvieron ese compromiso humanitario y que les llevó a situaciones difíciles, que siempre superaron. Sobre la obra de Eduardo yo voy a hablar poco, porque realmente hay otras personas, Chema, Manuel Blanco Chivite, que la saben mucho mejor que yo,
porque lo han investigado, porque lo han estudiado, incluso hay tesis doctorales en algunas universidades americanas. Yo voy a hablar de mi experiencia personal porque yo fui amigo personal de Eduardo, con una distancia en la edad, pero con una amistad prolongada durante muchos años. Yo y mi compañera Sune tuvimos una gran proximidad afectiva con Eduardo y con su compañera Carmen Bueno. Y proximidad que tiene que ver de alguna manera con la calidad humana de estas dos personas y también por otra proximidad, en este caso ideológica. Eduardo de Guzmán fue el último director de Castilla Libre, que era el órgano de la Regional Centro de la CNT. Yo recibí el testigo de él y fui el primer director de Castilla Libre ya en el tardo franquismo. Y Eduardo de Guzmán y yo participamos activamente en aquellos años en la reconstrucción de la CNT. Yo le recuerdo cómo vivió entusiasmado. Eduardo era un hombre muy jovial. Parece mentira que una persona que había tenido esos trances, esas dificultades, tuviera un carácter tan animoso. Y yo le recuerdo en la calle Camarena de Madrid, en el barrio de Aluche, ante cerca de 1000 personas que estaban reunidas para intentar la reconstrucción de la CNT y con ello del movimiento libertario. Y así ocurrió. Se fundó, se reconstruyó la CNT, en unos momentos en que había realmente un gran entusiasmo por recuperar las claves de aquel movimiento y también las claves del mundo republicano, y al mismo tiempo constituimos, como era nuestra obligación por nuestra profesión, el Sindicato de Artes Gráficas de la CNT. Sindicato que no era un sindicato convencional, no era un sindicato solamente de periodistas, sino que aunaba tanto a los que escribían los periódicos como a la parte, digamos, de talleres, a los obreros. Recuerdo que lo constituimos Eduardo, yo y gente que después ha tenido una cierta relevancia pública, como Antonio Artero, Pedro Costa Muste, Soledad Gallego Díaz, una serie de personas de esa naturaleza. Bien, yo viví día a día con Eduardo en múltiples hechos, estuvimos juntos en ese famoso mitin de San Sebastián de los Reyes, que fue para él otro motivo de gran alegría, y realmente lo que puedo ofrecer de su personalidad era ese compromiso siempre jovial con el mundo en que vivía. Era un hombre que no miraba hacia atrás, que vivía día a día con una enorme intensidad, al mismo tiempo huyendo de la notoriedad. Eduardo tenía virtudes y entre comillas, galones suficientes para ser, digamos, galardonado o agasajado por buena parte de la clase política que entonces estaba encumbrada en la transición. De hecho, se le rifaron algunos partidos de izquierdas, fundamentalmente el PSOE, y personas de enorme importancia institucional intentaron hacerse la foto con él y ganarle. Él dio la espalda siempre a eso, prefirió la invisibilidad, el anonimato, y perderse en las charlas con los jóvenes que reconstruían la CNT o pasar horas interminables en una de sus pasiones, que era la pintura, en el Museo del Prado. En ese sentido, ya digo que me parece realmente extraordinario, enriquecedor, comprobar ahora cómo su talla intelectual es rescatada por gente que ha tenido esa valentía, ha hecho ese esfuerzo, ese sacrificio inclusive de hurgar las hemerotecas, buscar los rastros de su experiencia vital, y ellos son los que pueden hablar realmente con más autoridad que yo
de su obra intelectual. Yo solamente referiré para terminar dos cosas, que me parece dentro de su gran panorámica de facetas que tocaba. Eduardo era un hombre de una enorme cultura y de gran inteligencia, aunque para mí esas no son sus dotes más importantes. Para mí su dote más importante era su humanismo y su calidad de hombre bueno. Pero me centraré solamente, muy brevemente, en dos aspectos. Uno, el tema de la publicación de más de 500 pequeños libros, esos que se llamaban antes de Aduro, de kiosco, de novelas del oeste o novelas del FBI, de esa cultura popular que él nunca despreció, porque creía que la gente que no había pasado por la universidad, que no era ilustrada, tenía valores importantes que, puestos en su momento de fertilidad, eran los que realmente daban cambios sociales importantes, y no aquellos que eran personajes importantes. En ese sentido, él dedicó, en parte porque no podía escribir con su nombre, estaba prohibido, no podía ejercer de periodista, dedicó mucho tiempo, muchas horas, a escribir novelas de estas de kiosco, que tengo aquí algún ejemplar, en la que mostraba realmente ese talante humanista libertario de forma muy parecida a lo que después, o en esos años, todavía no era muy divulgado, fue la novela negra, sobre todo la novela negra americana, en la que en buena medida, reconstruyendo de una forma absolutamente fiel los ambientes, los lugares, los personajes, él describía a los marginales, a los supuestos delincuentes, como la gente que tenía virtudes, que era honesta, y realmente aquellos que ejercían como policías, como jueces, a los represores, realmente los calificaba en una fisonomía muy desagradable. Es decir, trasladaba claramente una posición de compromiso humanista. Pero es que Eduardo, además, tenía una cabeza política importante. Y una cabeza política tan importante que, como corresponde a gente de esa naturaleza, de esa talla, no era sectaria. Y era capaz de abrirse a cualquier conocimiento intelectual, fuera o no fuera, que estuviera en su dinámica propia ideológica. Y hay un hecho curioso, un anarquista, él nunca decía que era anarquista, él era una persona que predicaba con el ejemplo, el dicho era hecho para él. Y ese anarquista, que lo era profundamente, quizá mejor la palabra que le califique sea libertario, tenía una percepción de la actualidad política extraordinaria, y en ese sentido incluso, ya digo, forzando en cierta medida sus propias costuras ideológicas, que nunca dejó de tener presentes, dio un ejemplo anticipándose a gran parte de los políticos e intelectuales de la época, cuando, en el momento en que nadie hablaba de un futuro constitucional en España, escribir la primera historia de las constituciones españolas. Un libro que escribió en 1966, aunque prácticamente no tuvo difusión por los momentos en que se editó, y reeditó ya inmediatamente después de muerto Franco, en 1976, un título que lleva un nombre, lleva este desarrollo tan interesante para definir lo que ha sido España constitucional, España entre las dictaduras y la democracia. Entonces nos encontramos con esa circunstancia anómala de que un libertario, un anarquista, que parece que tiene un espíritu mucho más rompedor, ajeno a las pautas habituales de la política convencional, sea el primero que entonces, en aquellos años, publica un libro en el que viene a reivindicar una perspectiva constitucional, sobre todo basado en las constituciones que nacen del pueblo, que pone como ejemplo la Constitución de 1812 de la Corte de Cádiz, y tiene esa circunstancia que le hace manifestarse en esa edición cuando muchos intelectuales españoles y políticos tenían miedo de proyectarse en la dirección de una constitución democrática. Otra cosa es que después lo fuera o no lo fuera, ese fue el lado. Bien, por no extenderme, solamente terminar con dos cosas. Ha dicho Chema anteriormente en la presentación que era una circunstancia especialmente
singular que esta primera parte de este proyecto se viera en un sitio donde estuvo, una antigua cárcel donde estuvo Miguel Hernández. Bien, Miguel Hernández y Duero Vallejo fueron los compañeros, la cuerda de presos, que junto con Eduardo fue juzgada por los mismos delitos, es decir, Miguel Hernández, Duero Vallejo, otros y Eduardo fueron condenados por el mismo tribunal. Termino diciendo una cosa que es un poco cursi, pero creo que define bastante bien la personalidad de Eduardo desde mi punto de vista. Si yo tuviera que decir cómo era Eduardo, el completo, el integral de Eduardo, diría aquella frase que se atribuye a Durruti, que era un hombre que llevaba un mundo mejor en su corazón que vivía cada instante. Gracias, Rafael. Desde ya podéis lanzar preguntas, podéis hacer las preguntas, que ese es el interés central, o uno de los intereses centrales de esta propuesta, y es acercaros a vosotros a la realidad de Eduardo de Guzmán a través de vuestras preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacer, pues podéis hacerla desde ya. ¿Queréis preguntar algo? Si no, Chema, ¿podrías profundizar un poquito más en esa parte profesional, en esa figura de hombre intelectual, para completar la visión que nos ha dado Rafael sobre Eduardo? Bueno, la verdad es que su parte, digamos, que a mí más me ha asombrado de Eduardo de Guzmán es la que tenemos en estos libros reflejados y que tenían que formar parte de la lectura obligada en los colegios, que son El año de la victoria, Nosotros los asesinos y La muerte de la esperanza. Son unas historias que cuentan la realidad de lo que pasó en esa España del final de la Guerra Civil y la represión franquista. Y lo hizo porque nadie tuvo la valentía de escribirlo de esa manera una vez que Franco murió, ¿no? Y eso se lo tenemos que agradecer a él personalmente. Son libros que recomiendo, porque ahí podemos descubrir al literato anarquista, descubrir a un hombre que escribía como los mejores escritores de la generación del 27, y de ahí este documental. Aunque no se ha hablado mucho, hay otro libro que a mí me encantó de él, que es Historias de la prensa, en el cual él hace reflejo de esa investigación que yo he citado en el documental, que es una investigación que, bueno, aunque la cito un poco de pasada, pues Eduardo de Guzmán se empeñó en sacarla a la luz, porque él sabía que habían venido aquí y que estaban aquí en ese momento varios periodistas norteamericanos y que estaban investigando la represión, la dura represión franquista, y que no era para nada lo que, bueno, pues habían contado hasta ese momento pues las fuentes franquistas y, bueno, las posteriores, que contaban más o menos lo mismo. Y eso es para mí también una manera de rescatarle como luchador y como defensor de la verdad. En todas esas revistas como Triunfo o Tiempo de Historia, él hace unos artículos verdaderamente que son, digamos, el inicio de lo que ahora se llama memoria histórica, ¿eh? Entonces él es, digamos, el pionero de lo que ahora todo el mundo conoce como ese término, memoria histórica. Y la verdad que eran artículos increíbles, donde daba datos y señales de todo lo que él había vivido, con una memoria prodigiosa, ¿verdad, Rafa? Se acordaba de todos los nombres, de todos los periódicos donde había trabajado cada periodista, de cuántos fusilados había habido en esta cárcel, de cuántos fusilados había visto en esta otra a diario. O sea, una capacidad y una memoria que la verdad que pone los pelos de punta.
y todo eso está en las hemerotecas. Yo recomiendo a los paisanos de Eduardo que busquen esas publicaciones en Tiempo de Historia, en la revista Triunfo, porque son auténticas joyitas para descubrir la verdad de lo que pasó aquí, que no se ha contado. Luego también pues reivindicar, como bien ha dicho Eduardo, el ámbito familiar. Manuel Blanco, que está en el documental, iba a haber venido hoy, pero se ha puesto enfermo, así que pido disculpas en su nombre y bueno, no ha podido venir. Pero bueno, en la segunda o tercera parte del documental pues podremos ver a su hija, que aparecía en esas fotografías, a Carmen Delgado, y podremos ver también a su nieto, ¿no? Y cuando les pude entrevistar, la verdad que me costó bastante, o sea, bastante. Fue una tarea muy difícil porque esa generación sufrió el miedo de la represión y no se abren fácilmente a una persona que no conocen de nada, que les quiere, digamos, que sacar material historiográfico de un familiar. Y tenían miedo. O sea, Franco murió en el 75 y todavía a día de hoy hay gente que tiene miedo porque lo vivieron. Y gracias a Manuel tuvimos que hacerlo por partes. Los que hemos hecho la mili sabemos bien eso de hacer las cosas por partes, y tuvimos que hacerlo por partes. Pero claro, ya cuando ellos descubrieron que yo era nieto de Jaime Menéndez, Carmen se acordaba. Y entonces ya la cosa cambió. Carmen me abrió su casa como si fuese su hijo. Me emociono. De una persona que no conocía de nada, me abrió todo esto. Su mundo. Su padre. Ella estaba muy enferma, pero ese día se puso buena. No sabemos por qué. Para que yo la pudiese entrevistar y para permitirme fotografiar todas esas maravillas que habéis visto hoy aquí. Y yo me quedé sin palabras. De ver a una persona que estaba 2 días antes muy enferma, de levantarse, abrirme la puerta a su casa, tratarme como un hijo y brindarme todo este material. Y bueno, darme los besos que me daba. Eso también hay que decirlo como si fuese su nieto, ¿no? Yo me sentí en ese momento como su nieto. Lo que decía antes, cuando la gente me dice que te vaya bien con el documental de tu abuelo, y yo no digo nada, ¿no? Porque prácticamente me siento como un nieto. Y eso también me tocó el corazón, ¿no? De ver cómo pasados los años, pues lo primero que me decía Carmen es que era un hombre muy bueno, con un grandísimo corazón. Y su nieto igual. Eduardo Guzmán era un grandísimo deportista, como su hermano, que fue el recordman nacional de la media maratón. Ahora sería mega famoso, lo tendríamos en todos los lados. Así que otro personaje más para Villada para ponerle una calle de más, porque claro, teniendo un récord nacional se lo merece. E igual, hasta prácticamente, pues siendo ya bastante mayor, según me contaba su nieto, cerca de los 77 o 78 años, iba a nadar a diario. Se hacía 8 o 9 largos de la piscina con su nieto, y aguantaba más el abuelo que el nieto. Me decía el nieto, ya vale, no abuelo, que más fisio. Y era un hombre fuerte que había practicado deporte toda su vida. Alguna fotografía encontré de él con 16, 17 años practicando rugby. Y esa es otra de las facetas que también pues quiero hablar de Eduardo, ¿no? Su grandísima humanidad, su grandísimo corazón, y que siempre fue una persona que ayudó a todo el mundo, siempre dando el máximo de sus posibilidades, y como bien ha dicho Rafa, sin importar de dónde venía, sin importar lo que pensaba y sin importar si era, bueno, pues un hombre de bien o un hombre de mal, ¿no? Esa era la realidad. Y bueno, yo creo que básicamente, si tenéis alguna pregunta, hombre, hacer alguna pregunta, ¿no? Aprovechar el momento, sí. ¿El franquismo de dónde estaba exiliado? ¿Perdón? ¿El franquismo dónde estaba exiliado? ¿Durante la etapa franquista sí, durante la etapa, estuvo exiliado o no? No, él estuvo exiliado. Sí. Estuvo en la cárcel. Depende cómo se mire. El exilio interior. Como decía José Luis Avellán, el profesor Avellán, en el exilio interior. Él, cuando le cogen preso la división italiana Littorio, el general Gámbara en el puerto de Alicante,
me llevan al campo de concentración de Albatera. Es uno de los campos de concentración, también en esa zona, en Orihuela, donde la represión era brutal. Y de ahí, pues, creo que ya es cuando le mandan el camión, famoso camión de los 101, si la memoria no me falla. Yo es que ya me estoy haciendo mayor y la memoria también empieza a fallar. Pero bueno, en el famoso camión de los 101 le llevan a Madrid y ahí pues va por varios centros de tortura, que son centros de tortura que tenía la policía, distribuidos por todo Madrid y donde torturaban a los presos políticos. En la calle Almagro, efectivamente, primero estuvo en la calle Almagro y luego en otro que estuvo en la calle Alcalá. Precisamente para que uno tome referencia de la brutalidad de las torturas, en uno de sus libros, que es Nosotros los asesinos, cuenta como allí coincide con un médico, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, el médico, al ver las torturas que recibían los presos políticos, lo que hizo fue tirarse por la ventana y suicidarse, porque no quería recibir pues ese tipo de palizas que eran tremendas. Luego las condiciones que sufrieron, ¿verdad? Es unas condiciones muy duras, muy duras. En ese sentido, Eduardo es un caso también especial, porque era un hombre que había sido reprimido, torturado, y viendo cómo sus compañeros eran asesinados, sacados de noche, asesinados y torturados, y sin embargo, él siempre fue jovial y no tuvo miedo. Fue un hombre sin miedo. Quien decían, Eduardo, ten cuidado, era pues su compañera, su hija, etcétera, etcétera. Es curioso, acaba de decir Chema, el caso de este médico que se suicida ante el horror. Bueno, se ha citado por Chivite el caso de Primo Levi, que es el icono sobre los relatos del Holocausto. Parece que esa pérdida de la inocencia que significa ver cómo se destruyen a los seres humanos que destruyen a seres humanos, persigue a la gente. Primo Levi sale y años después él se suicida cuando era un hombre libre, pero no podía aguantar realmente el peso de la memoria. Eduardo nunca tuvo un pensamiento de represión, de coartarse, vivía plenamente eso. Y en ese sentido, Eduardo, en estos libros que tienen ustedes aquí, que se han reeditado, lo que hace es la crónica de los desahuciados, la crónica de los vencidos, la crónica de aquellos que lucharon y perdieron, la crónica de los humildes. Y por eso es un testimonio inigualable, porque no solamente lo hace con una enorme brillantez, sino que lo hace desde dentro, y de uno de los vencidos, que encima no tiene ningún rencor. Es decir, él construye su experiencia vital desde la solidaridad, pero no solamente solidaridad de clase, sino solidaridad humana, y con una visión de futuro extraordinaria. He dicho antes el tema de ese libro sobre las constituciones españolas, cuando nadie quería hablar de eso porque parecía que podía ser objeto de represión policial o de animadversión por las instituciones. Bueno, en ese prólogo, lo he subrayado, el año 66, él se ve impelido a hablar de las constituciones como una salida democrática mínima para el pueblo español, pero no se deja engatusar por los cantos de sirena de que eso puede ser un mundo feliz. Y dice lo siguiente, en el año 66, dice, habla de las constituciones que había, dice, en la inmensa mayoría de los casos, los preceptos de la nueva Constitución, ideales en teoría, resultan inviables en la práctica, por la configuración de las estructuras económicas o clasistas de la sociedad, o la abierta hostilidad de grupos poderosos que ahora llamaríamos depresión. Bueno, más actualidad de esto no puede haber. Pablo quería sí, hablar perdona. marque periodístico. ¿Hasta qué año estuvo en la cárcel? Justo después de concluir la guerra, justito después, hasta el año 43, que consigue la libertad condicional, y si la memoria no me falla, ahí la condicional, que en cualquier momento estaba, bueno, le podían volver a meter en la cárcel. Iban continuamente
y luego creo que la definitiva la consigue en el año 48. Sí, es básicamente parte del proceso de vaciado de cárceles y de asesinato todavía más veloz, cuando la Segunda Guerra Mundial empiezan a pintarle bastos al eje y bueno, pues ya los soviéticos les acaban de machacar en la batalla de Stalingrado, en Noráfrica los aliados occidentales están echando ya los últimos conatos del eje y Franco empieza a negociar diciendo uy, si sigo apoyando a estos señores igual me desalojan del asiento. Es el momento en el que se nota de una manera muy clara que se acelera el proceso de limpieza de los más significativos y poco a poco se va levantando la mano para dejar al resto de presos. En ese sentido, bueno, estoy aquí arriba en calidad de representante del Ateneo Libertario de Palencia, que lleva el nombre de Eduardo de Guzmán. Y desde su misma fundación quisimos que fuera su nombre, primero pues por una razón tonta y evidente, que es paisano, es decir, que es de Villada, que escribía en el Castilla Libre, que era un hombre de cultura. Y eso es exactamente lo que queremos reivindicar desde un Ateneo, es un espacio de cultura, de debate, donde no hay temas tabú, donde se da la bienvenida a quien quiera escucharnos. Dentro de, precisamente, yo creo que la trilogía, que al igual que Primo Levi tiene una trilogía de Auschwitz, Eduardo de Guzmán tiene una trilogía sobre el fin de la guerra y la represión posterior. A mí me gustaría rescatar específicamente el artículo de Casas Viejas, por una razón muy sencilla, porque en esta misma mesa se encuentra alguien que ha seguido con una tradición larga y noble, que es el periodismo de investigación y denuncia, del que Rafael podría contarnos unas cuantas cosillas, bueno, pues porque lo ha vivido de primera mano, o sea, de su pluma han salido unas cuantas cosas al respecto, ¿no? Y es interesante, si ustedes lo piensan, cómo en las clases de historia, cuando les hablaron de Leopoldo Alas Clarín, nunca les hablaron de que fue el corresponsal que fue a atender los juicios de la Mano Negra, los juicios de la farsa de la Mano Negra. Precisamente, no es que fuese tampoco muy sospechoso de libertario, pero incluso cuando alguien como él se da cuenta desde el minuto cero que aquello es una farsa, que es un montaje, y que lo que quiere el gobierno es sangre, es una cabeza de turco, que echarle la culpa de unas condiciones de absoluta miseria y horror, que era lo que se vivía en Andalucía, y que ante quien lo denuncia no hay más que palo, cárcel y tortura. Bueno, ahora de momento no les aplican la ley de fugas como a Valtonyc, pero veremos, todavía queda bastante por rodar. Eduardo de Guzmán justamente se inserta en esa tradición de lo que Orwell resume de una manera absolutamente magistral, diciendo que en tiempos de mentiras los revolucionarios decir la verdad. Y si leemos, sobre todo leemos sus crónicas, nos encontraremos algo totalmente alejado de partidismos ideológicos, es decir, es un autor que se limita a hacer lo que hace un buen periodista, que es contar la verdad, contar lo que pasó. Ese es justamente el espíritu que quisimos rescatar cuando fundamos el Ateneo, y es un auténtico honor recibir tanto a Chema como a Rafael, que son dos personas que en este momento, pues Chema con el documental se limita a contar la verdad. Es decir, no hace falta aderezarla, no hace falta engalanarla, no hace falta interpretarla, simplemente hay que contarla. Y precisamente en ese sentido también queremos agradecer desde el Ateneo a Rafael, precisamente porque su actividad es exactamente esa, es contar la verdad, decir las cosas como uno mejor entiende y mejor le da su intelecto para comunicarlas al resto de la humanidad, ¿no? En ese sentido, pues yo me gustaría lanzarles la pregunta, ¿no? ¿Por qué en los currículos educativos no está Eduardo de Guzmán? O sea, simplemente no está, es uno de esos... Es más, porque hablando de la generación del 27 todos nos acordamos sobre todo de poetas, de Lorca, de Berti, pero nunca hablamos de periodistas. Es decir, son esa criatura, es el plumilla, ¿no? El autor segundón, es casi como en el siglo XVI le decían a Cervantes, bueno, si tú escribes un género que la gente importante escribe poesía, escribe teatro, pero no escribe novela, ¿no? Como todavía hoy por hoy el remoquete bueno, pues es un periodista, ¿no? Es el último de ellos, y bueno, pues uno se rasca la cabeza cuando se encuentra, pues precisamente que hay individuos que son precisamente lo que son, pues, por ser periodistas. Uno piensa pues en los Hunter S. Thompson de la vida, ¿no? Que en el mundo anglosajón y en el mundo angloparlante sí son parte del currículo de literatura y sí son gente que se estudia,
como los Truman Capote, que también tienen una faceta precisamente de narrador de lo cotidiano, de la vida de todos los días, o como los Kapuscinski, ¿no? Que es el maestro de maestros en el periodismo. Y mientras en otros lugares se les reclama pues como lo que justamente son, como literatos, tenemos a personas pues como Eduardo de Guzmán, o incluso, como les he comentado antes, el propio Clarín, que sí, claro, escribía novelas, y eso es quizá lo importante, pero se le olvida totalmente la faceta de cronista de lo cotidiano. Perdona, mira, como estamos en directo en Facebook Live, una compañera, Marina Ruiz, nos pregunta: ¿ser periodista estaba mal visto? Sí, por supuesto. Por supuesto, es la china debajo del zapato de un montón de poder, ¿no? Es decir, pero es que nos da igual quiénes sean, y todos los que he inventado, es decir, Clarín, Kapuscinski, Rafa aquí también. Es decir la verdad a veces es que es dolorosísimo, ¿no? Es decir, si algo tan... Si es que hasta aparece en la Biblia, aquello de que la verdad os hará libres, ¿no? Bueno, pues es que precisamente el decir las cosas como uno mejor entiende es molesto, es profundamente molesto. E incluso, bueno, pues aunque no sea tampoco un individuo que en lo político sea especialmente santo de mi devoción, que es Pablo Hasél, cuando le juzgaban estaba diciendo: bueno, ahora voy a tener yo la culpa de que el rey se gaste el dinero en safaris. Es decir, bueno, a ustedes les ofenderá lo que digo o el cómo lo digo, pero es que lo que no me pueden decir es que miento. Porque en lo factual efectivamente no. Y bueno, pues ya tenemos que está efectivamente encarcelado. Y ahora me dirán algunos: no, es que es por delitos de ofensas. Bueno, estaba mal visto por el franquismo, lógicamente, porque por la República no, o sea, uno, ¿os acordáis de Star Trek, que nos podíamos teletransportar? Si nos pudiésemos teletransportar a la Segunda República, ellos eran famosísimos, o sea, conocidísimos, respetadísimos, o sea, era algo increíble, o sea, no, como he puesto ahí en el documental, algunas noticias salían reflejadas en la prensa cuando pues a lo mejor le juzgaban, o cuando a lo mejor tal, salía en la prensa reflejado: Eduardo de Guzmán ha hecho esto, Eduardo de Guzmán ha hecho aquello otro, y con otros periodistas sucedía lo mismo. Hay un libro que se ha reeditado no hace mucho, de la editorial Renacimiento, que yo lo utilizo mucho como una prueba de lo que era aquella generación, que se llama Crónica General de la Guerra Civil. Ese libro se presentó en el famoso Congreso de Intelectuales y Escritores de Valencia del año 37, en plena guerra. Ese libro lo presentó María Teresa León, otra de las grandísimas olvidadas, grandísima escritora y grandísima periodista, y lo presentó ella allí, estando Juan Negrín como bueno, jefe de gobierno. Y en ese libro, o sea, se lo recomiendo porque viene una selección hecha por María Teresa de León de diferentes crónicas hasta ese momento, según su criterio. Claro, ahí entramos en el criterio personal de María Teresa León, las que más le habían gustado, lógicamente. Pues bueno, hay que decir que María Teresa León era la mujer de Rafael Alberti. Y bueno, en ese libro, creo recordar, aparecen artículos de Dolores Ibarruri, Ramón J. Sender, Luis Cernuda, Pablo Neruda, Salas Viu, algo de memoria. Y entre esos nombres y renombres aparecen varios periodistas, como Jaime Menéndez, mi abuelo. Entonces, en aquel momento sí eran considerados como grandes literatos, de ahí yo que haya querido ponerle el nombre a este documental. Es decir, los periodistas eran considerados como literatos durante la Segunda República, y todo el mundo les admiraba, y no sabes de qué manera. Contribuían a derribar gobiernos. O sea, de manera efectiva. Hay dos casos, uno de ellos el de Casas Viejas, pero también la denuncia en la prensa del famoso extraperlo, es decir, la ruleta turcada de Stross y Perle, que sale en la prensa y que efectivamente contribuyen a derribar gobiernos, literalmente. Y fíjense cómo hemos cambiado, ¿no? Donde sabemos, también por la prensa en parte, perfectamente cómo se monta el caso Gürtel, cómo se monta la Púnica, y aquí no pasa absolutamente nada. Fíjense el cambio profundo, ¿no? Bueno, quizá por alusiones, porque me ha tirado del tema profesional, yo establecería una diferencia. Estamos hablando de dos tiempos completamente distintos. Entonces, el periodista, incluso el intelectual,
estaba relacionado con la sociedad y no era un celebrity como ahora. Y además, los periódicos, que eran fundamentalmente los únicos medios de comunicación que había, no eran grandes empresas. Hoy día, un periódico, una televisión, son negocios multimillonarios. Ponerlos en marcha necesita un capital financiero extraordinario. Y entonces, desde mi punto de vista, es una opinión particular, pero de una persona que ha hecho 40 años de periodismo de investigación, hoy día hay muy poco periodismo y hay mucha propaganda. Incluso algunos de los casos que ha citado el compañero forman parte de una lucha de bandos. Yo saco una cosa para que tú ocultes otra y yo te saco otra. La prueba de algodón para ver cuando hay un periodismo simplemente independiente, que no tiene por qué hacerse en una gran empresa periodística. Ahora mismo una manera de informarse con veracidad, también hay con inveracidad, son muchos medios alternativos, muchas webs alternativas. Ahí está, por ejemplo, la enorme incidencia en ciertos sectores de un proyecto como lo que fue Diagonal y que ahora es El Salto, que tiene ramificación en toda España. Es ver el compromiso con la sociedad civil, no con las instituciones, no con los que mandan, no con los que dan subvenciones de ciertos periodistas. En mi época, que no era la época de la dictadura, el periodismo de cierto compromiso te llevaba generalmente a los tribunales. Yo me he pasado por muchos tribunales, hasta por el Supremo. Hoy día eso no existe. Existen los marginales, como acaba de decir el compañero. Por tanto, ojo con el periodismo actual, que casi todo es propaganda. Propaganda. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el medio, el instrumento donde estás, es una enorme empresa que tiene que tener una financiación importante de los bancos, que tiene una publicidad que le condiciona absolutamente, etcétera, 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 etcétera. La mayoría de los medios de comunicación actuales que ustedes leen, oyen, escuchan, están en bancarrota, están en quiebra. Pero no ocurre como cualquier empresa, que llegado el momento en el balance de ingresos, gastos, activos y pasivos, cierra. No cierra nunca, porque detrás hay un nuevo crédito del banco para que siga renqueando, porque le interesa transmitir una cierta ideología. Y pongo ejemplos. Y entonces, ahí hay una deformación extraordinaria, porque la sociedad consume auténtico opio. Incluso eleva los altares a personajes que se han caracterizado precisamente por ser lo contrario de lo que debería ser el periodismo, por ser falsos, por hacer propaganda, etc. Voy a poner un ejemplo de la periodista más famosa de España, que tiene detrás de sí todas las mañanas a millones de españoles y españolas escuchándola, Ana Rosa Quintana. Esta señora, cuando ya era famosa, publicó una novela, un bestseller, que sacó muchísimo dinero con ello, muchísimos millones, y poco tiempo después se demostró que era un plagio entero de novelas que se habían publicado en el extranjero. Bueno, en cualquier país decente, con una sensibilidad en que responda el entorno intelectual y periodístico, las asociaciones de la prensa, las instituciones, esa persona tendría que haber sido expulsada del medio. Todo lo contrario, sirvió de gran promoción, sirvió para que fuera todavía más célebre. Es decir, es como hacer un delito, el Dioni, haces un delito y te paseas por las televisiones. Por tanto, ojo con el periodismo actual. Antes una persona por allí ha hablado de la cárcel o donde estaba el exilio, y quería rectificar simplemente un hecho, es decir, el que Eduardo saliera provisionalmente de la prisión en los años finales de los años 40, no significa que estuviera libre. Eduardo estaba condicionado siempre a que le detuvieran
cuando había una revuelta estudiantil, cuando el llamado contubernio de Múnich, con cualquier cosa que el régimen se sintiera incómodo, él y otros semejantes estaban a un pisplas de volver a la cárcel. De hecho, y esta es la anécdota, Eduardo tenía en casa, se lo había hecho Carmen, una especie de armario de doble fondo, que cuando llamaban a la puerta y sabían más o menos cuándo era, porque si había habido una carga en la universidad, alguna huelga de obreros, etcétera, la policía, y venían a por él, se escondía, y entonces se metía en ese armario, y Carmen decía, pues no está, ha salido, estará pues como siempre en el Museo del Prado, etcétera. Después, cuando ya eso no ocurría, en los últimos años del franquismo, primera transición, ese nicho, porque era un nicho donde se escondía, albergó las cerca de 600 novelas de Aduro que Eduardo tenía. Es decir, la condición de salir de la cárcel no era que estuviera libre, estaban en libertad vigilada, condicional y expuestos en todo momento a ser detenidos, a ingresar en prisión. Por eso es todavía más interesante, más valioso, mi modo de ver, que Eduardo fuera un hombre de esa jovialidad y de esa valentía y que nunca tuviera miedo. No sé, sí, Abel. Yo quería preguntar un par de detalles. Al margen de artículos periodísticos y todas las publicaciones que haya hecho por diversos medios, digamos que esa es la bibliografía fundamental del autor, ¿no? Y luego una segunda cosa, de las novelas de entretenimiento que publicó, aunque fuera para hacer trivial, ¿con qué seudónimo firmaba? Pues fundamentalmente con estos dos que tengo aquí, Editorni, es decir, usaba nombres que sonaran americano, inglés y que parecía que era lo lógico para darle una especie de realidad al contenido, en el caso de novelas del FBI, en el caso de novelas del oeste, aquí Edward Goodman, y esos eran los dos principales, y también Richard Jackson. Bueno, quiero decir que a lo mejor nos puede sonar alguna de hace muchos años. Sí, de hace muchos años, son difíciles de encontrar ya. Era después de Mallorquí, de Marcial Lafuente Estefanía, y Mallorquí era el tercero en discordia, digamos. Sí. Me ha chocado antes lo que habéis dicho de que fue a la Alemania nazi, ¿no? Invitado por periodistas. ¿Hay alguna crónica que se pueda leer? Sí, sí. Vamos a ver. Yo también soy escritor. Yo he publicado ya un libro que es La epopeya del Chato, en el cual reflejo ese viaje. En teoría ese viaje era para celebrar, entre comillas, la inauguración de la línea entre Madrid y Berlín, la línea aérea, ¿no? El primer vuelo entre esas dos ciudades. Pero detrás había un trasfondo. Lógicamente yo sé y puedo hablar de lo que hizo mi abuelo, pero supongo que Eduardo también haría de las suyas, porque realmente mi abuelo iba con una misión que era contactar con la clandestinidad anti-nazi de Berlín y saber cómo estaba funcionando para dar a conocer cómo era el entramado clandestino que luchaba contra Hitler y cómo intentaban boicotear pues todos sus actos y demás. Y yo lo reflejo en ese libro, y esa es otra de las tareas que supongo, y no juego poco, porque cada periodista llevaba la suya, que fueron a hacer allí. Digamos que a nivel oficial era así, la inauguración de la línea aérea, vamos todos, qué bien, qué bonito, pero luego tenía la segunda parte que era esa. Y yo reflejo ahí un poco el viaje, cómo fue y cómo fueron atendidos por los dirigentes. Esas fotografías que hemos visto fueron recibidos por los presidentes de la Asociación Alemana de Prensa, die Deutsche Presse, y por los principales periodistas. Y un grupo de ellos, porque luego fueron varios grupos, fue el que fue recibido por Goebbels, ministro de propaganda nazi. Piensa que, por otra parte, Eduardo de Guzmán, aunque no se haya comentado, era políglota. Y era políglota aprendiendo los idiomas a puro huevo, como se podría decir vulgarmente. Es decir, los aprendía a base de leer. Y varios de ellos pues, los hablaba de manera fluida. Que yo recuerde, italiano y alemán seguro.
Sí, en inglés. Y es muy posible que Eduardo de Guzmán estuviera por Alemania intentando contactar con la gente que se había escondido de la FAUD, la FAUD entonces, el sindicato de Trabajadores Libres de Alemania, era la sección de la Asociación Internacional de los Trabajadores, es decir, la hermana, entre comillas, de la CNT en Alemania. Y bueno, pues como siempre, ¿no? De nuevo, es uno de esos episodios que seguramente pues habrás leído 1000 veces, la persecución al KPD, a otras organizaciones. Bueno, pues la FAUD tenía casi un millón de afiliados, un sindicato muy potente, y fue uno de los más brutalmente perseguidos. O sea que es bastante posible que Eduardo de Guzmán o bien operara con salvoconductos, que se sabe que, bueno, pues también ayudó a bastante gente a pasar de tapadillo, a salir de España. Muy posiblemente también echará una mano a mucha de esa gente a salir de tapadillo de Alemania, o por lo menos saber cómo estaban. Sí, en la hemeroteca publicaciones como Crónica reflejan ese viaje. Esas fotografías que han aparecido ahí pues son de la revista Crónica, que era una revista muy importante en ese momento, y otra de las grandes revistas que refleja ese entramado clandestino que hizo mi abuelo es la revista Leviatán. La revista Leviatán, que era una de las grandes, bueno, según me dijeron, la revista de mayor calado intelectual que había, o una de las más importantes a nivel intelectual que había en esa época, y ahí también se reflejan varios de los entramados clandestinos de la lucha contra Hitler, que escribió mi abuelo en esa revista. Vamos a ir terminando. Una última pregunta. Sí, yo tenía una pregunta que es bastante sencilla. Aparte de aquí en Palencia, el Ateneo Libertario que tenemos nosotros en CNT, el gran trabajo que te has hecho en documental y otras cosas que se hagan vinculadas a FAL, por ejemplo, ¿qué otras acciones hacen recordando la figura de Eduardo de Guzmán? Porque, por ejemplo, en Villada es una pena que el alcalde se haya ido, pero no hay nada que recuerde que ahí nació esa figura. Una placa como en cualquier lado, por ejemplo, estaría bien. Bueno, esa va a ser otra de las tareas que, yo ya empecé a hacerla cuando estuve en Villada. Lo primero que dije, ¿qué hace ese aguilucho ahí? Ya se me quedó así mirando el alcalde, porque había un aguilucho muy grande en un sitio, y bueno, ya sabéis que el aguilucho era el símbolo franquista, que pues iba poniendo por sitios emblemáticos por la España de Franco, ¿no? Y en Villada es una pena que no haya nada de Eduardo Guzmán. No, señora, porque el de los Reyes Católicos no es bicéfalo, el de Franco sí. Sí, no, exactamente, y puesto en el franquismo. O sea, me refiero a que ese tipo de emblema no se puso antes, sino se puso pues precisamente a partir del 39 como año de la victoria, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, pues no hay nada que recuerde a Eduardo Guzmán, y eso es lo triste. Y yo creo que, por ejemplo, hoy estábamos en el restaurante, lo decíamos, en ese restaurante La Cántara, que está en la calle Casado de la Lisal, que es un paisano de Villada, y tiene su calle aquí en Palencia. Y claro, si Casado de la Lisal, hemos dicho que es el pintor, ¿no?, el que tiene la calle aquí. Eso es. Porque luego tenía su hermano Carlos, que también era bastante conocido, pero tienen su calle aquí, y es incomprensible que Eduardo de Guzmán, viendo su categoría a nivel literario y periodístico, no tenga también su calle aquí. Así que es una tarea que vamos a empezar de guerrilla a realizar a partir de ahora, para que Villada tenga, pues parece ser, por lo que yo pude hablar con el alcalde actual, que la biblioteca tiene intención de ponerle el nombre de Eduardo de Guzmán. Y también habrá que empezar pues aquí a que Palencia pues también tenga una calle o algún tipo de reconocimiento. Quiero abrir un paréntesis, quiero también agradecer al Ateneo Libertario Eduardo de Guzmán todo el apoyo que nos ha prestado, porque la verdad es que, chapó, funcionáis de miedo, y personalmente a ti, Nacho, porque él también pues me ha echado una mano con ciertas cosas, y lo quería agradecer públicamente. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a establecer ahora a nivel de conseguir efectivamente que Eduardo Guzmán, no sé cómo atacar el tema, pero sí que tenga una calle, un monumento o un rincón dentro de este mismo
este mismo centro cultural, ¿no? Ya que lo tiene Miguel Hernández, que fue, digamos, el preso más ilustre, pues que lo tenga también Eduardo Guzmán. Gracias, que sepáis, Nacho, que es este muchacho que acaba de hacer la última pregunta, tiene estos libros a vuestra disposición. Si alguna está interesada, pues se puede acercar aquí a la mesa o al fondo y poder adquirirles. Y por lo demás, pues la muestra de cine ha puesto un granito de arena en el rescate de la figura de Eduardo de Guzmán, y el documental, la tertulia, la historia y la actualidad con Eduardo de Guzmán de fondo, pues creo que hemos podido aprender un poco más de la figura de Eduardo de Guzmán y de la historia de España desde la Segunda República hasta la actualidad. Muchas gracias, y podéis seguir viendo cine porque la muestra continúa hasta el sábado día 3, en el que cerraremos con la película En la sombra de Fatih Akin. Vale, muchas gracias a todos. Perdón, se me queda lo más importante. Dar las gracias a Chema Menéndez, a Rafael Cid y a Pablo Martín por su aportación en este acto. Muchas gracias.